Dios les bendiga. Dice la palabra de Dios, Números capítulo 12, versículo 15. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Este es un incidente de los muchos que se presentaron a lo largo de esta travesía por el desierto, y de los muchos momentos, algunos bastante enérgicos, bastante sombríos, momentos tristes, momentos dolorosos, que la Biblia registra a lo largo de estos 40 años de la vida del pueblo de Israel por el desierto. Y este caso es un caso para reflexionar sobre él y para mirarlo con mucho detenimiento, debido a que se presentó en la parte más alta, en la cúspide del pueblo, y fue algo que se presentó dentro del seno de la familia de Moisés. Fue un acto triste que se dio en el seno de esa familia, como lo digo, y en la parte más alta de esta línea de poder. Dice la Biblia que fueron sus hermanos, Aarón y María. En este momento, creo que fue un acto de envidia. Ellos llegaron a codiciar y a tener envidia de la posición de Moisés, y murmuraron, y seguramente alrededor de ellos ya había un buen grupo de personas que se habían sumado a esta forma de división y este sentimiento que parecía formar una división dentro de la nación enfrentada contra Moisés. Y fue tan grave lo que estaba sucediendo allí, que Dios mismo le tocó intervenir. Dios mismo vino y se apersonó de esta situación. Eso significa la magnitud del problema y lo importante de atajar ya un brote de rebelión que iba para grande y iba para convertirse en una verdadera tragedia para toda la nación. Dios interviene, dice la Biblia, y María es castigada. Dios pone sobre María, es algo así como una marca, un castigo. Dice la Biblia que una lepra le brotó en la frente por 7 días. Por 7 días, porque la idea no era, diríamos, herirla, lastimarla tanto, o dejarla tal vez con una afectación para toda la vida, sino más bien como una lección para enseñarle una cantidad
de cosas, por lo menos la paciencia, la obediencia, el respeto por el ungido de Dios. Dios exige mucho que a los ungidos, a las personas a quien Él ha elegido para un propósito especial, se les trate con demasiado respeto y consideración. Dios, al ponerle esa lepra en la frente, es una forma de corrección, como de un castigo, eso que dice el apóstol allá en el libro de Hebreos, que al hijo a quien Dios ama, lo castiga, y a la vez dice que qué hijo es aquel al cual su padre no castiga o disciplina. Y dice que Dios disciplina a los hijos para que ellos aprendan la obediencia, aprendan la lealtad, la fidelidad, el respeto, para que aprendan una cantidad de valores que están consignados en el divino libro de Dios, en la Biblia, y que su pueblo, todos, deben tener muy de presente, muy en cuenta. Fueron 7 días la lepra en la frente, y a los 7 días ya ella estaba siendo sanada de esa lepra. Pero hay unas cosas que anotar en todo este incidente. Miren lo que sucedió. Dice la Sagrada Escritura que el pueblo no marchó adelante, dice la Biblia, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. En esto entendemos el respeto y la admiración que el pueblo sentía por María. María era una figura. La Biblia nos cuenta que ella era una profetisa. También nos cuenta que era líder entre las mujeres. Ustedes recordarán cuando pasaron el Jordán, el Mar Rojo, cuando pasaron el Mar Rojo, ella tomó un instrumento musical, un pandero, y comenzó a danzar glorificando a Dios por aquel momento tan especial. Y la Biblia dice que al momento ella estaba al frente de cientos o tal vez de miles de mujeres que danzaban y glorificaban a Dios por este milagro tan grande de la división del mar en dos, para que el pueblo pasara en seco al otro lado. Entonces, María era una persona de un altísimo liderazgo y de un muy grande prestigio y reconocimiento dentro de la congregación. El pueblo no avanzó, dejando atrás a María. O sea, el pueblo podía haberse ido y dejarla, haber dicho, bueno, al fin de cuentas está enferma, está leprosa, dejémosla para que el desierto se la trague, que se muera. Y ellos podían haber continuado el camino, pero no fue así. La nación esperó allí hasta que María se restauró, fue recuperada. Recuperaron a María y continuaron el viaje. ¿Esto qué nos dice?
que en la congregación, nuestras congregaciones, probablemente se presenten momentos álgidos, momentos difíciles, tal vez entre líderes, entre personas de la congregación, pero que al fin de cuentas la congregación es una familia donde los miembros se aman y donde la Biblia dice que la congregación es un cuerpo y cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se enferma. Si un miembro del cuerpo entra en crisis, todo el cuerpo se angustia, se enferma y trata de hacer todo lo que haya posible por hacer para sacar a esa persona de la crisis, ayudarlo a superar su defecto, su problema y ayudarlo a que continúe igualmente su camino. Cuando nosotros encontramos que el pueblo no avanzó, tenemos que reconocer varias cosas. Por ejemplo, la unidad, el cuidado mutuo de los miembros uno por otro, el respeto por la obra de Dios en cada persona. A veces hay que reconocer que hay momentos álgidos de crisis y que seguramente Dios las provoca. Dios permite que esas crisis dentro de la congregación sucedan como una manera de permitir Dios un momento de dolor o de sufrimiento para que la iglesia no caiga en un letargo. Ejemplo, el caso de Ananías y Zafira, eran dos miembros de la iglesia y seguramente tenían alguna importancia por su antigüedad o por muchas razones tenían algún grado de importancia dentro de la congregación, pero vea usted, la Biblia nos dice que murieron en una ocasión porque ellos extendieron la mano para tomar un dinero que habían ofrecido y consagrado para Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? Cuando los recogieron muertos para sepultarlos, dice la Biblia que hubo temor dentro de la congregación, hubo un temor reverente, y ese temor seguramente trajo bendición en favor de la iglesia y en favor de la obra del Señor. Mire, acto seguido, cuando ellos mueren, Ananías y Zafira mueren, dice la Biblia, inmediatamente muchas señales y maravillas, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, que habla de maravillas. Tanto dice la Biblia, y los que creían en el Señor aumentaban más gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Observe usted lo que sucedió cuando esas personas que estaban obstruyendo la bendición, que estaban perturbando el crecimiento, la manifestación de Dios, que estaban siendo un estorbo dentro de la congregación, y por esa razón Dios no podía manifestarse, ni sus milagros, ni los dones, ni las maravillas, ni el poder del Espíritu Santo derramado
ni aquella conversión de la gente, porque había una obstrucción, había un obstáculo, había un impedimento y estaba dentro de la congregación. Entonces Dios tuvo que intervenir para cortar, como dice San Juan, dice la Biblia que todo pámpano que no lleva fruto, dice que es cortado. Y eso para que entonces dentro o en el árbol hayan ramas y hayan frutos y haya vida y haya esplendor. Es necesario a veces para que las congregaciones se sacudan de la pereza, de la indiferencia, tal vez de los problemas carnales que no dejan a los creyentes ser llenos del Espíritu Santo, renovados o transformados. A veces es necesario que vengan pruebas, que vengan luchas, que vengan dificultades, porque son medios que Dios usa para que la congregación entienda que nosotros somos pueblo de Dios y que debemos siempre acatar la voluntad de Dios y la dirección del Espíritu Divino. Así que tenga cuidado, porque si usted es esa persona que está dentro de la congregación y que no quiere dar, como decimos por ahí, no quiere dar la medida, Dios lo enseñará de la manera que sea, o por la buena o por la mala, pero Dios lo enseñará a ser un buen cristiano. Dios te bendiga.